Bienvenidos a quienique.com. Tenemos hoy un invitado que tiene un cargo que suena muy grande, muy rimbombante, pero lo que es rimbombante y grande es lo que hace detrás de ese cargo. Él es asesor presidencial para la Consejería de Gestión y Cumplimiento. Es Carlos Moreno Mejía. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les encantado de estar aquí con ustedes, Bueno, me parece rico. les quiero contar que Carlos Moreno viene del sector privado, pero de verdad, verdad. Su último cargo fue presidente de una compañía que tiene mucho que ver con los colombianos, que es Corona. De verdad crecimos con las vajillas Corona, con las baldosas Corona, con los baños, con las cocinas. Y uno se pregunta cómo una persona que viene de un sector privado tan exitoso termina trabajando en un gobierno y asumiendo todas las dificultades por las que están pasando y que siempre se pasan en la administración pública. Daisy, la verdad es que primero a mí me criaron con un tema de sensibilidad social muy grande. Eso en mi casa era un tema que estaba a la orden del día. Y siempre me pregunté mucho qué es lo que le pasa a mi país, por qué mi país no se desarrolla a la misma velocidad, por qué hay tanta desigualdad, por qué hay tanto problema y todo eso. Trabajé toda la vida en el sector privado, gracias a Dios en compañías que tenían mucha sensibilidad social y eso me ayudó mucho. Pero ya jubilado, yo me jubilé en diciembre, ya pues recibiendo cheque jubilado y todo eso. De todas maneras el presidente me dijo, oiga, ayúdeme a montar lo que llaman en el mundo una delivery unit, una unidad de cumplimiento, Para hacer que la que es gente básicamente rinda coger, cuentas o qué. no, es básicamente coger en cada uno de los ministerios y definir una o dos iniciativas que sean verdaderamente transformacionales, o sea, que realmente muevan la aguja, ¿no es cierto? Y entonces decir, los ministerios dicen, vea, haga todo lo que usted tiene que hacer misionalmente, pero este tema y este lo tiene que hacer. Es como quien dice, esto es lo que verdaderamente cambia el juego, que mueve la aguja. Entonces le dije, bueno, yo por Colombia y por el presidente, me vengo para acá. El presidente lo conocía desde mucho antes y es una persona que es primero absolutamente brillante, con una memoria privilegiada y una inteligencia privilegiada, un gran cariño por su gente y por el país, ¿no es cierto? Y unas gigantescas ganas de trabajar y de hacer el trabajo y hacerlo bien hecho y de acertar. Entonces dije, listo, yo me vengo a ayudarle a eso, básicamente, y es lo que hemos venido haciendo. Ya la consejería está montada, ya están identificadas aquellas iniciativas que son verdaderamente transformacionales, que cambian el juego, y estamos ya lo que estamos es, qué es lo que hay que hacer para que esas cosas pasen, para que no se quede simplemente en un indicadorcito, bueno, ojalá hagamos esto, no, eso es carreta. Diga qué es lo que hay que hacer para que las cosas pasen. Uno de los temas que preocupan sobre lo que está pasando con el gobierno del presidente Duque, cuando uno revisa lo que están haciendo, es que no se comunica. ¿En qué consiste la falla? Porque hay tantas cosas buenas que no se saben. Yo creo que se tienen primero agendas muy completas y muy complejas. Entonces, cuando usted tiene una lista tan larga de temas que se están abordando, es difícil la comunicación. Yo creo que ese es uno de los temas que está pasando. Yo no quiero entrar en el tema de si se comunica más o menos o mal o bien o alguna cosa. Yo lo que sí le digo pues con conocimiento de causa es que cuando usted toma casi todos los ministerios o prácticamente todos y mira lo que están haciendo, hay agendas verdaderamente que están cambiando el juego en Colombia, o sea, verdaderamente transformacionales. Eso está pasando y está pasando para bien del país. Yo creo que se está haciendo una labor muy importante. Que falta comunicar más y que la gente entienda más la complejidad de todo el tema, yo creo que sí, eso es verdad. Sí, de pronto el humo no deja ver el fuego, pero los problemas que han tenido han sido graves y de pronto han tapado mucho de lo que se ha hecho. Han Yo no creo, oscurecido el panorama, ¿o no? yo creo que los problemas evidentemente, este es un país donde hay permanentemente noticias, hay pólvora explotando todos los días y yo creo que eso tapa la realidad. Pero en estos días me encontré, vino aquí un altísimo funcionario de una de esas bancas internacionales y me dijo que le hacía seguimiento a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Le dije, bueno, ¿y? Me dijo, ¿y? Que la diferencia entre Colombia y los otros países es Sí. absolutamente impresionante. Y yo veo lo que desfilan inversionistas aquí del extranjero y el interés que están teniendo por invertir y lo que está aumentando la inversión y lo que está aumentando el crecimiento económico y lo que está pasando en todo. Y la realidad es que nosotros aquí somos muy pesimistas, ¿no? Pero cuando usted mira desde afuera, usted se para desde afuera a mirar lo que ha venido pasando en Colombia, es impresionante. Hay muchos temas en los que no es simplemente necesario tener la política, ¿no es cierto? Y no es necesario entonces tener los decretos que acompañen la política, sino que las cosas hay que hacerlas. Entonces parte de la experiencia del sector privado es, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que las cosas pasen? Por ejemplo, en el tema de tierras, que es el que yo creo que es el número uno que hemos cogido nosotros.
Entonces, es como definir cuáles son los puntos que tenemos que ir trabajando, ¿no es cierto?, para que realmente ese sueño, que el sueño grande es que los campesinos de Colombia puedan ser propietarios, ¿no es cierto?, que eso es lo que realmente nos mueve a nosotros en el tema de tierras, que ese sueño se concrete. Es que hoy hay una situación dramática, por ejemplo, en eso. Tenemos 18 y pico millones de predios, y eso es lo que oficialmente tenemos. Y eso es mentiras, porque realmente está subestimado en más de un 50%, entonces puede haber 28 o 30 millones de predios. Y teóricamente hay 30% de los que no tenemos ninguna información, ¿cierto? Oiga, 30% Es muy de los alto. predios, que es muy alto. Pero cuando usted le mete la informalidad, podemos estar hablando de más del 50%. Entonces cojamos un campesino en una vereda, ¿no es cierto?, que está en uno de esos predios informales, que es lo único que tiene el señor, una foto de la familia en el campo. Llega un guerrillero, un paramilitar y lo desplazan y se queda sin absolutamente nada. Eso es una tragedia. Entonces, esta política es la que va a permitir, por ejemplo, saber que ese campesino tiene una parcelita de 3 o 5 hectáreas, ¿no es cierto?, que limita con Doña Tulia, con una quebrada, con una carretera, ¿no es cierto?, y que esas 5 hectáreas que tiene, más adelante puede tener el título de propiedad. Entonces, eso cambia completamente. Necesitamos un país de propietarios. Y lo mismo en lo urbano. El Agustín Codazzi no ha hecho esa tarea. ¿Cómo se va a sectorializar? ¿Quiénes van a ser, digamos, los líderes, los gobernadores, los alcaldes, los Muy buena consejos? pregunta, Decio. Mira, yo no sé qué pasó en el Agustín Codazzi, ni yo soy pues Contraloría ni nada para ponerme a mirar para atrás. La realidad es que este gobierno recibió que el 5% del territorio estaba actualizado y más del 28% sin formar, que como le dije ahora es muchísimo más. O sea, y eso estaba prácticamente todo centrado en el Codazzi con unas pocas excepciones, el catastro de Bogotá, el de Medellín, Antioquia, Cali y Barranquilla. Lo otro nada más. ¿En Y serio? con unos costos brutales. A Bucaramanga le dijeron que le valía 100 y pico de mil millones de pesos hacer el catastro, ¿no es cierto? Y vale 8 o 10 mil millones de pesos, no vale más. O sea, eso estaba totalmente distorsionado. Entonces nosotros lo que dijimos es nada, hay que romper ese monopolio del IGAC, ¿no es cierto?, hay que volver un servicio público. Y entonces esa es la política que hemos venido implementando y nos hemos llevado unas sorpresas. Teníamos la meta en el gobierno de 15 gestores catastrales habilitados para poder hacer esta política que pueda generar un país de propietarios. Por fuera del IGAC. Por fuera del IGAC, 15. Oiga, le doy un cuento. Salió el decreto de habilitación de gestores. Al otro día había 122 solicitudes de entes territoriales. No, 122. Y yo dije, no puede ser. Hoy estuvo en la oficina la gobernadora Dilian Francisca Toro y me dijo, yo quiero ser el primer departamento habilitado, ya trajo la solicitud y el decreto salió la semana pasada. Le dije, ¿cómo? Se trajeron una cosa, pero la más bien hecha del mundo. Entonces, estamos frente a un tema que va a haber una verdadera revolución, pero entonces la gente dice, catastral, ¿eso a mí qué? No, es que la gente tenga información de cada uno de los predios, entonces que podamos después poner una capa encima que diga aquí hay un registro minero, o que podamos poner otra que diga que hay una comunidad étnica, ¿no es cierto?, o aquí hay un tema forestal, entonces te clarifica completamente el territorio. Pero primero hay que hacer como un censo. Claro, que ese es el catastro. Sí. Después viene la agencia de tierras y puede empezar a titular, o el Ministerio de Vivienda, los superintendencias de notariado de registro, clarificar predios. Entonces podemos pasar de tener un gota a gota de títulos, o sea, los gobiernos venían haciendo por gobierno 50, 70 mil títulos por gobierno. Eso es nada frente a las necesidades del país. Y nosotros necesitamos centenares de miles o millones de títulos de propiedad para volver a Colombia un país de propietarios, ¿no es cierto? En las periferias de las ciudades hay una cantidad de terrenos que son invadidos, algunos son de los municipios. Entonces casi que la teoría es, hombre, adjudique eso, no, entréguele eso a la gente, hombre, ya. O sea, definan esa situación jurídica de esos predios. Y los privados, sí. Entonces, si hay un predio privado que está invadido, municipio, adquiéralo para poderlo titular. Entonces, y se lo entrega después al que claro, lo tuvo. Cambia completamente el juego. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que doña Tulia Moya está enfrente viéndolo. Y ella dice, muy bien, doctor Moreno, yo me fui de mi tierra desplazada, la guerrilla, la coca, en Putumayo me sacó. ¿Cómo voy a hacer para regresar a mi tierra y hacer que me la escrituren, que Catastro diga que yo soy la dueña? Cuéntele a doña Tulia qué tiene que hacer. A ver, primero, al municipio de doña Tulia, ¿no es cierto?, va a llegar entonces el catastro y va a coger y va a decirle a toda la gente, y sin importar si usted es un propietario, un ocupante o un poseedor,
dígame dónde estaba. Entonces doña Tulia podrá llegar y decir, sí, claro, vea, mi finquita era esta, ¿no es cierto? Y los vecinos eran esto, y los vecinos, sí, sí, es el terreno de doña Tulia, ahí estaba doña Tulia. Entonces podrán tener como esa información. Con esa información ya, cuando se levante el predio, doña Tulia por lo menos va a tener un mapita y decir, vea, este es el predio de doña Tulia, este es el predio de doña Gabriela y de don Octavio, ¿no es cierto? Eso es, y después puede llegar la unidad de tierras. Si hubo un desplazamiento, ¿no es cierto?, o algún tema donde ella fue víctima, puede llegar la unidad de restitución de tierras y restituir la tierra. ¿No será muy engorroso para ellos, para un campesino? No, porque para Muchos eso va a analfabetas, estar, por ejemplo. claro, pero para eso va a estar toda la política pública que estamos... Mire cosas que pasaban. Para todo este proceso, había 19 formularios, con más de 400 variables, 47 firmas. Y entonces le decía, hombre, eso es imposible. Entonces eso es lo que ha hecho que la Agencia de Tierras tenga más de 290.000 expedientes, Sí. ¿no es cierto? El IGAC más de 280, 290.000 también, con un retraso de 16 años. Eso quiere decir que usted hace un trámite ante el IGAC y el promedio es 16 años. Entonces yo le digo, pero entonces por favor, ¿le sirve eso al pueblo colombiano? ¿No es cierto? ¿O le sirve que en el tema de tierras tengamos esos retrasos? Eso no puede ser. Es que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano, ¿no es cierto? Y no al revés, o sea, las entidades del Estado son las que le tienen que servir al ciudadano. Entonces nosotros lo que necesitamos es habilitar todo eso. Entonces pasamos de 19 formularios, 400 variables a un solo formulario, para las tres, para el IGAC, para notariado y registro y para la Agencia de Tierras. Lo simplificamos. Cuando usted simplifica todo eso, el costo de titular, que era como 4 o 5 millones de pesos por predio, baja, estamos entre 700.000 pesos y 1 millón y creemos que lo podemos bajar más, el costo de titular. Al IGAC le estaba Porque costando... muchos de esos no tienen nada. Claro, Perdieron los cultivos, mire perdieron la datos, tierra. al IGAC le estaba costando 300, 400, 500.000 pesos simplemente la formación del predio, simplemente la información del tamaño del predio. ¿Sabe cuánto le cuesta a Bogotá? 25.000 pesos. A Barranquilla 30.000, 40, 50.000 pesos. O sea, estamos hablando de unas cifras completamente distintas. Entonces uno dice, a ver, hombre, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a generar un tema de competencia. Entonces, sector privado, le metimos competencia a esto, pero oiga pues, competencia entre entidades públicas. ¿Cierto? Es un servicio público y lo prestan entidades públicas. ¿Pero quiénes lo van a prestar? Departamentos, municipios, asociaciones de municipios. Hombre, quiere una RAP, que son estas figuras que tienen ahora, ¿no es cierto? Quiere prestar el servicio catastral, préstelo, hágale, ¿no es cierto? Que lo quiere hacer la Agencia Nacional Minera, dele. Hay una cosa que también me preocupa, y estoy aquí un poco tal vez porque conozco muy bien esas zonas de violencia por mi ejercicio periodístico. Hay unas tierras que fueron tomadas por guerrilleros, por narcotraficantes, por paramilitares, que se las quitaron a los campesinos y les entregaron las escrituras. Y hoy legalmente estos se volvieron propietarios de una cantidad de tierra que era legítima. Esa es unidad de restitución de tierras, que viene haciendo un trabajo maravilloso. Y lo están logrando. Sí, lo están logrando. Ahí hay un director, doctor Andrés Castro, que es una persona, un profesional del más alto nivel, ¿no es cierto? Y está haciendo un trabajo supremamente profesional y bien hecho. O sea, no falta pues el caso de el funcionario medio, alguna cosa que no hace la tarea como debe ser. Pero la cabeza sí. Pero los directivos sí, y el trabajo que están haciendo es un trabajo muy profesional. Entonces, yo creo que entre la Agencia de Tierras, que hay que fortalecerla, ¿no es cierto?, más la unidad de restitución, más todos estos catastros municipales y departamentales trabajando, va a haber una presión gigantesca, ¿no es cierto?, por actualizar todo el territorio colombiano. Y esto debería, entonces te cambia el juego. ¿Por qué cambia el juego? Hombre, si vos tenés un campesino que ya tiene su propiedad, entonces tiene el título de propiedad, entonces se puede ir para un banco y le dice, banco, vea mi título de propiedad, ¿no es cierto?, présteme plata, le pueden prestar plata. El tipo puede mejorar su casa a sabiendas de que es su casa, porque hoy simplemente es un ocupante o un poseedor. Y entonces llega un guerrillero, o llega un paramilitar, o llega uno de estos bacrines, ¿no es cierto?, y lo sacan de ahí a empellones y el tipo se queda sin nada. Eso es una injusticia. Que es la historia de la tierra en Que es Colombia. la historia de la tierra. Sí. Entonces yo digo, eso no puede ser, no puede ser. Nosotros necesitamos gente, campesinos orgullosos, ¿no es cierto?, de tener su propiedad. Esta es mi tierra, esto es lo que yo he trabajado toda la vida, ¿no es cierto?, y entonces que el gobierno me preste plata, y entonces que el gobierno venga con extensionismo agropecuario para que me enseñen qué es lo mejor, y entonces que venga la UPRA,
¿no es cierto? Y me diga, su tierra, esta tierra que usted tiene, es ideal o para cacao, o para piña, o para café, o para cualquier cosa. ¿Cómo se le da a conocer al campesino que perdió la tierra, que fue desplazado, que lo despojaron, que esto va a pasar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de comunicación? Yo creo que la idea es tener, digamos que yo lo llamo como una tubería de proyectos, ¿no? Y me lo imagino de la siguiente forma. Primero, la idea es hacer municipios completos, y ahora le explico por qué municipios completos. Entonces, el municipio, yo me lo imagino como una base de datos, uno va llenando de información en el municipio. Entonces, tenemos todos los mapas geodésicos del municipio. Segundo, tenemos ya toda la información de todos los predios existentes. Tenemos información de servicios públicos. Cuarto, si hay un parque nacional. Quinto, si hay una comunidad étnica. Sexto, qué información tenemos. Una vez llenamos ese municipio, ¿no es cierto? Entonces, vamos al municipio, hablamos con toda la comunidad y les explicamos a todos. Va a empezar un proceso masivo, ¿no es cierto?, primero de formación catastral y en la medida de lo posible de titulación de predios, ¿no es cierto? Entonces empiezan a sacar lo que llaman ortofotografías, que son fotografías de arriba pero de alta precisión, que hace que usted ve la foto y usted dice, ah, sí, esta es la finca mía, aquí está el potrero de Doña Tulia, aquí está la quebradita y todo eso. Entonces usted empieza a hacer eso, empieza a hacer actas digitales de colindancia, entonces ya no es un topógrafo allá con el teodolito tomando como antes ni nada de eso, sino que esto es completamente digital, ¿no es cierto? Si no hay problemas de linderos, entonces el sistema coge y arma el polígono de esta propiedad y lo pone en verde, verde, verde. Pero, o si hay un problema, entonces puede decir, esta parte del polígono es verde, verde, verde y esta es roja, porque este señor don Gilberto dice que ese no es el lindero, que el lindero es por aquí. Entonces ahí llegan los métodos alternativos de solución de conflicto, ¿no es cierto? Se hacen reuniones con la comunidad, reuniones de cierre con la comunidad, ¿no es cierto? Y después vienen los procesos jurídicos a ver si hay alguna oposición, porque esto se trata de respetar los derechos de todo el mundo, ¿no es cierto? No faltará el que diga, no señor, yo lo que pasa es que tuve que salir hace 10 o 15 años de allá, pero yo soy el verdadero dueño de este predio. Pero si ya está tomado por alguien, esa parte la veo un poco complicada. No, porque en el momento se hace un análisis de toda la historia jurídica del predio. Ahora, habrá cada uno de esos temas tiene una salida jurídica distinta. Hay unos que se pueden hacer por la ley 160 del 94, por decreto ley 902, otros los puede hacer, por ejemplo, la Superintendencia Notario de Registro, ¿no es cierto? Hay otro camino que es inadjudicable, por ejemplo, parques nacionales. Entonces usted dice, no se puede adjudicar, pero puede hacer un contrato de uso. Usted le puede decir a la persona, siempre y cuando usted, por ejemplo, en una zona inadjudicable, yo le doy un contrato, una especie de arriendo en la cual usted se compromete a restituir toda esta parte en bosque y puede cultivar un pedacito, cosas de esas se pueden ¿En cuánto tiempo podremos hablar de algo que haya avanzado, que sea de verdad demostrar? La meta del gobierno en lo que es catastro es pasar del 5 al 60% del territorio de aquí al 2022. Y yo creo que con toda esta batería de entes territoriales, nosotros lo que necesitamos, yo me imagino como una jauría de caballos que usted los suelta, como esas del viejo oeste, una jauría de esas de caballos, todos los entes municipales, y cada uno haciendo catastro. Con las técnicas modernas, un municipio en 6 meses o un año es capaz de hacer un levantamiento completo, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber una verdadera revolución en todo el tema catastral, ¿no es cierto? Y en todo el tema de información. Entonces, automáticamente empiezan los municipios a decir, entonces yo puedo poner encima de esta información de los predios, ¿no es cierto?, cuáles son las zonas donde tengo zonas de riesgo, entonces le ponen una capa encima, y ahí es donde se llama multipropósito. Multipropósito es como un sándwich de esos de sobo así grandototos que tienen como de Lorenzo y Pepita. Como de Lorenzo y Pepita. Entonces, en la base están los predios, pero después empieza una lechuga, es todo el tema de riesgos, la otra lechuga, ¿no es cierto?, el jamón, eso es lo que tiene que ver entonces con títulos mineros, después lo que tiene que ver con reservas forestales, entonces usted va clarificando todo el territorio, cosas que salen. Todos estos conflictos, por ejemplo, de los santurbanes y todo eso, se arreglan así de fácil. Porque usted en la medida que coja y ponga una capa que se llame, por ejemplo, zonas protegidas de Colombia, entonces coge y pone todos los páramos, páramo, o pone, por ejemplo, todo lo que son parques nacionales. Y después dice, bueno, vamos a poner entonces, ¿qué hay de títulos mineros? Entonces pone un título minero, y cuando el título minero está encima del páramo, el páramo gana sobre título minero. Entonces el páramo le dice, yo le registro todo el título menos el pedacito de páramo, porque el páramo no me puede hacer un título minero encima de un páramo. Entonces automáticamente bloquea. Yo me lo imagino como jugando batalla naval, que usted tiene cuadrículas. Usted va llenando las cuadrículas del territorio. Entonces usted llena, aquí hay unas cuadrículas que son los parques. Entonces usted llena un parque
Y si aquí hay un señor con una finca, me muero la pena. No ¿no es puede. cierto? Ahí hay un parque. Pero se puede quedar ahí sin tener registro de Si propiedad. tiene contrato de uso. ¿no es cierto? Contrato de uso. Hay algo que le iba a preguntar que Ahora me llamó estamos la trabajando atención. otra serie de temas también Sí, adicionales. bueno, iniciativas transformacionales. Mm. Exactamente, me imagino que tierras es una. Una. Pero las otras, ¿qué son? Hay muchas, yo no quiero entrar en la lista de mercado, pero sí le voy a decir unas 3 o 4 que uno Que se son va, también su meta como tierras, por ejemplo. sí, uno se de va que tienen que engomando, cumplirse. uno se va engomando con las cosas y hay unas cosas que realmente mueven la aguja. El tema de formación para el trabajo. ¿no es cierto? En Colombia ha habido un tema que es muy duro y que en el mundo no es así y que es completamente injusto, pero yo creo que es como nos lo hemos ganado. ¿no es cierto? Entonces está la formación universitaria, yo tengo un título universitario, ¿no es cierto? Y está la formación tecnológica. ¿no es cierto? Y resulta que en formación tecnológica lo que hay en Colombia es un sancocho, porque vos tenés una persona que tiene un curso de 30 horas y tenés otro que es un tecnólogo de 2 o 3 años y tenés uno que ha hecho una tecnología de 4 o 5 años. Y la gente como que no sabe distinguir el uno con el otro. Y fuera de eso hay 3 tipos de instituciones. Están las ETDH, que son entidades para el trabajo y desarrollo humano. Hay 3.500, son esas que ve uno en las ciudades. Enseñamos contabilidad, damos cursos de masajes, todo eso se llaman Sí, ETDH. peluquería, secretariado. Todo eso. Hay otras que llaman, por ejemplo, el SENA, que es el SENA. ¿cierto? Y hay otras que son las TIT, que es el Pascual Bravo, el Instituto Técnico Metropolitano, el yo no sé Que qué. son carreras técnicas. Que son carreras técnicas. Entonces, todo lo que se está haciendo con esto es diciendo, nada, en el mundo, ¿qué es lo que hay? En el mundo realmente hay 3 pilares. Uno, la educación universitaria, ¿no? Y la educación formal. Kinder, primaria, secundaria, Pregrado. pregrado, posgrado, etcétera, etcétera. Esa es la universidad. Esa da, ¿qué es lo que da esa universidad? Da títulos. ¿no? Y entonces está el sistema de formación para el trabajo, que en el mundo es uno, y ya en Colombia con el plan de desarrollo quedó uno, es el sistema. Y ese nivela, como en el otro están por niveles, también hay niveles. Entonces, por ejemplo, una carrera universitaria es nivel 6 o 7, creo que 7. Aquí lo mismo. Entonces yo puedo decir, yo necesito un técnico nivel 4, perfecto, entonces ya se sabe que nivel 4 es esto. Ahora, eso, ya teniendo un solo sistema, en el mundo también, eso está, hay una cosa que se llama la clasificación, el nombre es rimbombante, pero es importante. Clasificación internacional, uniforme, porque es más o menos similar, de las ocupaciones. En el mundo, las ocupaciones, entonces, por ejemplo, un puerto, ¿no es cierto? Entonces, en un puerto usted tiene el operario de montacargas, el operario de comercio exterior, el auxiliar de tal cosa, esos son los cargos que hay en un trabajo de portuario. Y es preparar para que estén en el nivel Claro, que le toca. entonces usted dice, por ejemplo, un señor de comercio exterior es un nivel 4. ¿no? Entonces es un nivel 4, entonces a estas entidades les dijo, prepárenme operarios de comercio exterior para los puertos de Colombia que sean nivel 4. O sea, es estudiar algo para algo específico, para una entidad específica, para una función Daisy, específica. pero entonces mira lo que cambia el juego. Sí. Si vos tenés, por ejemplo, ya todo un inventario de todas las ocupaciones de Colombia, ¿no es cierto? Y de cuál es la demanda de cada una, entonces este operario de puertos que te dije yo, puede que digas, por ejemplo, hombre, realmente solamente necesitan 2.000. Pero, por ejemplo, para este tema de catastro que estábamos mencionando, yo voy a necesitar 80 o 100.000 y ese es el cálculo real. O sea, yo voy a necesitar ingenieros catastrales. O sea que le podemos decir a la audiencia, estudien para eso porque habrá posibilidades. Claro, va a haber posibilidades. Entonces, ya el SENA, por ejemplo, está montando cursos de técnicos catastrales. Pero entonces vamos a saber, el país va a decir, hombre, yo necesito técnicos catastrales, por ejemplo, 80.000, ¿no es cierto? En temas digitales, hombre, necesito, por ejemplo, en inteligencia artificial, 150.000 personas que tengan temas. Entonces, en la medida que la gente sepa, ¿no es cierto? Usted le podrá decir, vea, estudie esa carrera, estudie lo que quiera, ¿no es cierto? Lo que quiera. Pero si estudia esa carrera, la demanda son 7.000, por decir alguna cosa. Pero si estudias esta carrera, la demanda son 80.000. Usted toma la decisión que quiera. No, es que yo quiero estudiar, estúdiela. Bueno, ese es otro tema, tierras, la preparación, Formación para el formación para el trabajo. ¿Qué otro tema grande? Hombre, hay un tema muy grande que es lo que yo llamo intervención en el territorio y tiene que ver con 2 temas. El uno es consulta previa, que es un tema del Ministerio del Interior, pero estamos ayudando. En este momento, Perú maneja 60, 70 por año, Ecuador lo mismo, en Colombia hay 11.000 y están totalmente represadas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Varias cosas. Primero, en el Ministerio del Interior creando lo que llaman una J. Esa arranca el 1 de enero. Esa J ya es una estructura administrativa formal, bien hecha, con capacidades y todo eso para manejar eso. Segundo, que haya una tasa.
para poder cobrarle a las empresas, ¿no es cierto?, para que no todo sea pues plata del gobierno. Usted necesita una consulta previa, pague por ella, y la tasa es esta. Segundo punto. Tercero, clarificar todos los procedimientos de eso, mientras hacemos una ley de consulta previa, que a su vez requiere consulta previa. Pero como la ley de consulta previa es un tema que demora más... ¿Qué es una consulta previa? Una consulta previa por es, ejemplo, si se va a hacer una línea de transmisión y va a pasar por una comunidad. Entonces la comunidad dice, hombre, no me la vas a pasar por encima de la iglesia, no fregues, sí, claro, ¿no es cierto? Pásamela por el lado. O si esto me va a impactar a mí ambientalmente, entonces ¿en qué me vas a ayudar? A la comunidad dice, y tiene toda la razón. Uno tiene que hacer, una de las cosas que yo he aprendido en el Estado es que usted las cosas las tiene que hacer trabajadas con las comunidades, pero es que así es. Así no es aquí. ¿Ah? Así muchas veces no es acá. Pero todo lo que está en la legislación y lo que ha dicho la Corte y lo que el gobierno está implementando son cada vez más esos mecanismos, ¿no es cierto? Ahora es un tema en el que el país yo creo que está aprendiendo, pero yo creo que si uno ve cómo eran los diálogos con las comunidades antes a cómo son ahora, no, pues sí, yo creo que ha habido un cambio muy grande. Ahora que tenemos que mejorar en todos los temas, como país, yo digo, no, ya no es un tema de gobierno ni nada, de acuerdo, pero el avance que ha habido es tremendo en ese sentido. Bueno, creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Hay muchos más. Sí. Tenemos, por ejemplo, economía naranja, todo el tema de generación de empleo, entorno para crecer, todo un tema de compra pública, cómo hacer para que todo el sistema del gobierno compre a través de Colombia Compra Eficiente. Bueno, sí. Todo lo que tiene que ver con deforestación y reforestación, que ese es otro de las ñañas que tenemos nosotros, ese me encanta, porque Colombia está viviendo un tema de deforestación muy grande, entre otras cosas casi todo debido al tema de la coca. Entonces la cosa es cómo frenamos esa deforestación y cómo al mismo tiempo empezamos a promover una reforestación del país, porque hay unas oportunidades gigantescas de reforestación. Entonces, ¿cómo promocionamos todo eso para que el país se vuelva una potencia forestal? ¿Cuánto cambiarían los territorios? Por ejemplo, yo me imagino en el Cauca. Hay una serie de temas donde uno coja y empieza a tener grandes extensiones, ¿no?, que sean o de bosques protectores productores, o sea, por ejemplo, tener entonces sembrados de comino, ¿no es cierto?, o de acacia magnum, o de tener un piñón de oreja, en fin, que sean, por ejemplo, especies que son nativas, pero que pueden ser producidas para madera, ¿no es cierto?, una parte de reforestación puramente comercial, ¿no es cierto?, una parte agrícola más intensiva. Entonces, en la medida que nosotros logremos eso es intensivo en mano de obra, genera mucho empleo, logra conservación del medio ambiente. Entonces, lo que han sido problemas ambientales y todo esto, los podemos volver una oportunidad. Entonces, nosotros necesitamos transformar economías ilícitas en economías de estas, y ojalá economías que vayan a proteger el medio ambiente. ¿Y usted está encima de esto, en la vigilancia, en la creación de las políticas? Nosotros lo que estamos aquí y lo que me ha tocado a mí ayudar es primero que montemos la consejería, segundo tener un equipo humano maravilloso que ya lo tenemos montado, tercero montar las metodologías. Hemos tenido mucha ayuda del Banco Interamericano, de expertos de Naciones Unidas, del PNUD, ha habido una ayuda maravillosa. Entonces lo que hemos ido es cogiendo, yo les digo, agárrense a copiar, no se pongan a inventar muchas cosas, no traigan. Esto es de los americanos, y bueno, cópielo. Esto de los peruanos, cópielo. Esto de Naciones Unidas, cópielo. Y hemos armado ahí como un sancochito de metodologías, pero ya está totalmente montado el cuento, ya está organizado, está rodando. Tenemos informes en Consejo de Ministros, informes al presidente mensuales, ¿no? Entonces, los ministros saben que tienen que venir aquí y que se les hace seguimiento en cada una de las cosas, y casi que el mensaje en cada uno de los ministros: vea, usted tiene muchas cosas que hacer, pero esto lo tiene que hacer. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, ya lo escucharon, hay muchos planes, muchos proyectos que esperemos se ejecuten por el bien de Colombia, y que el doctor Moreno se quede mucho tiempo y no sea que se vaya a pescar y a cocinar, porque va a ser mucha falta. Esa parte no estoy tan seguro, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un privilegio escucharlo, Daisy, muy y querida, le da a uno de verdad optimismo que estas cosas se cumplan. Lo de tierras me parece realmente importante, creo que si en eso logramos de verdad desatascar el problema de la tenencia de tierra en Colombia, habremos avanzado muchísimo. Muchísimas gracias, creo que nos quedan pendientes temas para una próxima oportunidad. A ustedes los invitamos a seguirnos en nuestras redes, y recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Sí, mil gracias, y tenemos un país maravilloso. Sí, señor. Muchas gracias a usted.